Pensemos por un momento, en una escena. Imagínense un motel que está completamente cerrado, acordonado. Hay perros rastreadores, peritos forenses, decenas de policías de investigación revisándolo de arriba abajo. Claro, peinando cada metro cuadrado. Exacto. Buscan a una joven desaparecida. Y lo más impactante es que no lo hacen una vez, lo hacen 4 veces en operativos totalmente distintos. Y el resultado oficial es que ahí, pues no hay absolutamente nada. 0. Sin embargo, 13 días después, el cuerpo de esa misma joven aparece dentro de una cisterna en ese exacto lugar. Híjole, es que hoy no solo vamos a hablar de cómo falló de manera, espectacular la búsqueda física de Devani Escobar. Vamos a explorar algo mucho más profundo. Sí, totalmente. Vamos a analizar cómo la tecnología, o sea, el rastreo satelital, las cámaras de seguridad, que supuestamente nos traerían la verdad absoluta en bandeja de plata, en realidad nos terminaron hundiendo en un inmenso espejismo digital. Hola a quienes nos acompañan hoy, pónganse muy cómodos. Vamos a hacer una inmersión profunda en uno de los casos más dolorosos, mediáticos y, la verdad, desconcertantes de los últimos años en México. Bienvenidos. Y bueno, la misión de este análisis no es simplemente recitar una cronología de noticias. No, para nada. El objetivo es intentar desenredar esta línea de tiempo que parece físicamente imposible, ¿no? Queremos entender el mecanismo detrás de las enormes contradicciones forenses. Y también ver qué sucede cuando el dolor de una familia choca de frente con esta sed de contenido de las redes sociales y las plataformas de streaming. Exactamente. Y para lograr eso, vamos a sintetizar información de múltiples reportes de prensa, análisis cronológicos y toda la discusión en torno a las recientes producciones documentales sobre el caso. Que han sido muchísimas. Y el mejor lugar para empezar a desmenuzar este fenómeno, pues, es observar una evidencia que parece increíblemente frágil. Una sola fotografía tomada en la inmensidad de la oscuridad. Y la verdad, a mí siempre me ha dado vueltas en la cabeza cómo es que una sola imagen logró convertir una tragedia local en un símbolo internacional. Es que evidenció las fallas de todo un sistema. Para entender esta avalancha mediática, primero tenemos que reconstruir esa extraña cadena de eventos de aquella noche, ¿no? Claro. Vamos a ubicarnos en la madrugada en Escobedo, Nuevo León. La historia empieza con una dinámica súper cotidiana. Una salida de fiesta con 2 amigas. Algo que miles de jóvenes hacen cada fin de semana. Sí, pero la noche transcurre y de madrugada surgen ciertos desacuerdos. Las amigas deciden irse y le envían a la joven un chofer de lo que, se suponía era un servicio de aplicación de transporte seguro. Y aquí hay un detalle operativo que cambia por completo las reglas del juego. Hacen el viaje por fuera de la plataforma oficial. Que eso pasa muchísimo, pero ¿qué implica realmente? Pues borra de un plumazo toda la red de seguridad. O sea, cuando un conductor apaga el viaje oficial en la aplicación, se corta el rastreo por GPS en tiempo real. Ah, claro. Se desactiva la posibilidad de compartir la ruta con tus familiares, se elimina el botón de pánico. Básicamente, el viaje se vuelve invisible. ¡Qué peligroso! Y según la declaración de este chofer, hubo una discusión fuerte dentro del auto, y ella decide bajarse del vehículo a las 4 de la mañana con 25 minutos. Y no la deja en cualquier lado, ¿eh? Queda en la carretera Monterrey-Nuevo Laredo. Uy, una vía que la gente de la región conoce tristemente como la carretera de la muerte. Exacto, por la inmensa cantidad de personas que han desaparecido en ese tramo. Y justo un minuto después de que ella baja, a las 4:26, el chofer le toma una foto desde el auto. La famosa foto. La vemos de pie, sola, abrazando sus brazos con una falda larga en medio de la nada. Y se la manda a las amigas para avisar que la dejó ahí. ¿Sabes? La mecánica de esa imagen es como si estuviéramos viendo un mensaje en una botella moderno. O sea, una sola huella digital lanzada al mar de Internet que activó una alarma nacional en horas. Sí, funcionó como un disparador psicológico casi instintivo. La composición de la imagen toca un miedo muy primario, que todos tenemos, que es la vulnerabilidad total frente a la oscuridad. ¿Estar solo de madrugada en una carretera? Exacto. En muy poco tiempo esa foto estaba en las pantallas de millones de teléfonos. Pero ojo, la reacción masiva no trajo claridad. Al contrario, ¿no? Totalmente.
La avalancha de información fragmentada provocó que las redes sociales asumieron el rol de un tribunal penal. Un tribunal sumamente implacable, diría yo. Porque se filtraron mensajes de texto donde las amigas decían que la joven estaba insoportable y la opinión pública las destrozó. Las volvieron las villanas de inmediato. Sí. Y luego el escrutinio se volteó hacia el padre, hacia Mario Escobar. Le reclamaron masivamente por no haber contestado el celular a las 4 de la mañana. ¡Qué locura! Y aquí creo que vale la pena que nos detengamos a vernos al espejo como sociedad. O sea, vemos un tema en tendencia, leemos un hilo de 5 minutos en Internet y de repente sentimos que tenemos la autoridad moral para juzgar a un padre que no contestó el teléfono mientras dormía. Cuando justo empezaba la peor pesadilla de su vida. Es que el cerebro humano tiene una tendencia natural a llenar los vacíos de información con suposiciones, ¿sabes? Sí, buscamos respuestas fáciles. Y cuando miles de personas hacen eso al mismo tiempo, pues los rumores adquieren el peso de los hechos. Le exigimos a las víctimas un nivel de perfección irreal ante una crisis. Totalmente de acuerdo. Pero bueno, mientras la atención digital estaba ocupada buscando a quién culpar moralmente, la evidencia física real estaba trazando un recorrido que desafiaba toda lógica. Porque la historia de esa noche no terminó en la carretera con la foto. No, gracias a las cámaras de seguridad de los negocios de la zona, se logró armar un rompecabezas de los minutos siguientes. A las 4:29 se le ve caminando hacia una empresa de transportes llamada Alcosa. Se acerca a la caseta, pero no entra. Ajá. Y luego, a las 4:33, entra corriendo al motel Nueva Castilla. La cámara del restaurante la capta asomándose. Y la última imagen registrada de ella es casi media hora después, a las 4:54. Caminando completamente sola. Sí, hacia la barda perimetral, justo en la zona donde están las cisternas del motel. Y después de ese instante, el silencio absoluto. Un silencio que duró 13 días. Digo, 13 días donde el Estado desplegó operativos masivos. Hablamos de helicópteros, drones, decenas de policías, voluntarios y binomios caninos recorriendo la zona. Y, a ver, aquí es donde lo que no me cuadra. Mecánicamente, es el tema de los perros. Claro. O sea, entiendo que los humanos podemos pasar por alto un detalle visual en un lugar tan grande, pero un perro rastreador está diseñado genéticamente para detectar cosas bajo tierra o bajo el agua. Sí, su olfato es de otro nivel. Entonces, si el cuerpo siempre estuvo en esa cisterna, ¿cómo es posible que perros entrenados no detectaran nada en 4 búsquedas distintas dentro del mismo perímetro? Es que es indignante. Es que el olfato canino en la búsqueda forense detecta moléculas específicas, huelen las células de la piel humana descamada y los compuestos químicos del estrés o de la descomposición. Gases, básicamente. Exacto. En espacios confinados como una cisterna, los gases se acumulan y eventualmente escapan. Un perro especializado reacciona a esos gases con una precisión altísima. Por eso es tan inexplicable que no la encontraran. Y luego los empleados del motel reportan olores extraños el día 13, encuentran el cuerpo ahí mismo y las autoridades salen a dar una explicación que, bueno... La justificación oficial. Sí, catalogaron todo el operativo como una falla humana masiva. O sea, es una frase que parece diseñada en un escritorio de relaciones públicas. Suena a que alguien olvidó llenar un reporte, ¿no? Exacto. Y no a que se les perdió evidencia crucial en una escena del crimen cerrada y acordonada. Es que al etiquetarlo como falla humana masiva, se diluye la responsabilidad individual. No fue un policía, no fue un comandante, fue un fallo genérico del sistema. Y mecánicamente, fallar 4 veces con tecnología y perros en el mismo punto roza lo imposible. Por eso la teoría central de la familia se afianzó de inmediato. Ellos sostuvieron que el cuerpo fue sembrado. O sea, que no estuvo en la cisterna durante las primeras búsquedas. Así es. Que alguien lo colocó ahí tiempo después para simular un accidente. Lo cual cambia el escenario por completo. Pasamos de una simple negligencia a una sospecha de encubrimiento activo. Y la verdad, el comportamiento del personal del motel no ayudó a disipar estas dudas. En absoluto. Durante los primeros días de la investigación, el personal aseguró a las autoridades que sus cámaras de seguridad eran, únicamente de monitoreo en tiempo real. Que no guardaban nada. Exactamente, que no almacenaban grabaciones. Pero meses después, mediante cateos y análisis técnicos, se comprobó que los equipos sí tenían la capacidad de grabar. Y que había material almacenado. Así es.
Esto derivó en que 2 trabajadoras del lugar fueran vinculadas a proceso. Y para quienes nos escuchan y a lo mejor no manejan términos legales a diario, estar vinculado a proceso significa que un juez determinó que la Fiscalía presentó pruebas suficientes para iniciar un juicio formal. En este caso, por los delitos de falsedad de declaraciones y encubrimiento. Lo que nos lleva al centro del problema, que es la desconfianza sistémica. Si te mienten sobre la existencia de los videos y la búsqueda física termina en una justificación absurda, la credibilidad llega a cero. Totalmente. Entonces, ¿cómo le vas a creer a ese mismo estado la explicación médica de la muerte? Porque esa es otra gran batalla. Uy, sí, entramos en un terreno donde la medicina forense, que, debería ser la ciencia más objetiva y exacta, se fracturó en 3 versiones diametralmente opuestas. 3 autopsias. A ver, vamos paso a paso. ¿Qué dijo la primera? La primera autopsia, realizada por el Estado, concluyó que la muerte fue un accidente. La mecánica que explicaron fue que la joven, caminando en la oscuridad, simplemente no vio el pozo abierto de la cisterna. ¿Que cayó de forma accidental? Ajá, y que falleció por un traumatismo profundo en el cráneo, causado por el impacto de la caída. Una versión que casualmente le permitía a las autoridades locales cerrar el caso rápidamente como una tragedia sin responsables. Pero con toda esta sombra de duda encima, la familia obviamente no acepta esto y contrata peritos privados para una segunda autopsia independiente. Y esos peritos revisan el mismo cuerpo. El mismo, pero leen una historia completamente diferente. Confirman que sí había una contusión en la cabeza, pero documentan además claras señales de violencia física en otras partes del cuerpo. ¡Qué fuerte! Su interpretación sugirió que ella intentó defenderse y que fue privada de la vida antes de ser arrojada a la cisterna. Es que lo que no logro entender es la enorme distancia entre estos 2 dictámenes. No estamos hablando de un pequeño matiz sobre la hora. Estamos hablando de pasar de un accidente, de que se tropezó, a que fue acacada. Sí, es un abismo. Esta guerra de peritajes se vuelve insostenible ante un país que exige respuestas. Así que el caso escala. El gobierno federal interviene, se exhuma el cuerpo y un equipo multidisciplinario realiza una tercera autopsia. Y el resultado de esa tercera autopsia vuelve a cambiar la narrativa por completo. ¿Qué concluyeron ellos? Fue un dictamen definitivo que descartó tajantemente la teoría del accidente. La causa oficial de muerte fue asfixia por sofocación. O sea, ¿alguien le tapó la respiración? Sus pulmones y su estómago se llenan de ese líquido. Pero los forenses federales no encontraron ninguna evidencia de ahogamiento en los órganos. Tampoco encontraron rastros de agresión sexual, hay que decirlo. Ok. Pero sí confirmaron la sofocación antes de que el cuerpo tocara el agua. A ver, hay que hacer una pausa obligada en este tercer reporte médico porque revela un dato que, la verdad, te paraliza. Sí, ya sé a cuál te refieres. Los forenses calculan el momento de la muerte analizando procesos físicos, ¿no? Como la temperatura corporal, la rigidez, todo eso. Al medir esto, concluyeron que ella falleció entre 3 y 5 días antes de ser encontrada en la cisterna. Así es. Si hacemos la cuenta matemática básica, la buscaron durante 13 días en total. 13 días. Y si murió como máximo 5 días antes del hallazgo, significa que biológicamente sobrevivió al menos 8 días después de aquella madrugada en la carretera. Estuvo viva más de una semana. Sí. Es que piénsalo. Mientras había brigadas peinando el terreno, mientras los noticieros abrían sus espacios con su rostro, mientras la foto cruzaba fronteras y había protestas, ella estaba con vida en algún lugar desconocido. La sola idea de que el tiempo corría y nadie pudo encontrarla es perturbadora. Es desesperante. Esta tercera autopsia nos da una respuesta sobre la causa médica, sí, pero nos abre un vacío monumental e incomprensible en la línea de tiempo. Se convierte en un agujero negro en la investigación. Al quedar derrumbada la versión del accidente, se confirma la presencia de un agresor. Por supuesto. Pero las preguntas sobre dónde estuvo retenida, bajo qué condiciones y quién la acompañaba durante esos 8 días, pues quedaron sin respuesta oficial. Y el comportamiento humano es muy predecible frente al misterio. Cuando el sistema judicial deja un vacío de respuestas tan gigantesco, la industria del entretenimiento y los medios entran corriendo a llenarlo. Es una transición que hemos visto repetidamente. Cuando los tribunales formales fallan en entregar justicia, el expediente se traslada a las pantallas. Hemos visto una explosión de producciones de crímenes reales alrededor de este caso. Documentales por todos lados. Sí,
Por un lado, documentales en plataformas como HBO Max, que fueron impulsados muy de cerca por los padres para tratar de establecer su verdad. Y por otro, series en plataformas como ViX, que se enfocan específicamente en diseccionar la histeria masiva y el papel de las redes sociales. Yo reflexiono mucho sobre esto. El fenómeno de estas series de crímenes reales funciona literalmente como una lupa bajo el sol. ¿En qué sentido? Pues mira, si sostienes esa lupa de la manera correcta, iluminas la incompetencia policial, iluminas los rincones donde el sistema se está cayendo a pedazos y obligas a que no archiven el caso. Claro, ¿les pones presión? Exacto. Pero si esa misma lupa le enfocas en el morbo, en el drama barato, concentra tanta energía que termina quemando y revictimizando a las familias que ya están devastadas. Totalmente de acuerdo, y el costo de esa sobreexposición es altísimo. La exigencia de la audiencia por consumir la tragedia en tiempo real genera monstruosidades, de verdad. Como lo que pasó con el papá de Devani. Sí, él abrió un canal de YouTube con la intención de desmentir la inmensa cantidad de teorías conspirativas y noticias falsas que circulaban a diario. Era su única forma de defensa. Y la respuesta de ciertos sectores de Internet fue atacarlo. Lo acusaron de querer volverse influencer, decían que estaba lucrando con la muerte de su propia hija. Esa desconexión emocional es escalofriante. Llegaron al punto de que vandalizaron la tumba de la joven a finales del año pasado. O sea, transformamos el sufrimiento de personas reales en simples personajes de una serie. Así es, si los padres no lloran exactamente como el público espera, o si no actúan con el libreto que la sociedad se armó en su cabeza, automáticamente se vuelven los villanos. Se pierde por completo la dimensión humana. Completamente. Documentar estas fallas estructurales es vital, claro, para no perder la memoria histórica. Pero existe una línea muy delgada entre exigir que un gobierno rinda cuentas y consumir el dolor humano como entretenimiento de fin de semana. Sí, y bueno, si tratamos de sintetizar todos estos elementos que hemos platicado en una conclusión clara, la verdad es que el panorama es sumamente amargo. Muy desalentador. Después de las protestas nacionales, de los videos de seguridad analizados cuadro por cuadro, del GPS, de la presión internacional y de 3 autopsias con especialistas de todo el país, hoy no tenemos justicia material. No se sabe qué sucedió en esa semana perdida, y no hay verdaderos responsables cumpliendo una condena por el acto principal. El saldo es devastador, porque trasciende a este caso en particular. Esta historia es un espejo brutal de lo que enfrentan miles de familias en México todos los días. Demuestra que puedes tener toda la tecnología del mundo apuntando hacia un solo lugar, pero si el sistema de investigación y las instituciones están fracturadas desde adentro, la verdad simplemente no sale a la luz. Y nos deja una advertencia muy clara sobre las redes sociales. Demostraron ser la fuerza más rápida para movilizar ayuda, sí, pero a la vez son el arma más afilada para destruir reputaciones en segundos. Basándose en puros rumores y prejuicios, aprender a procesar éticamente esa, digamos, manquera de información a presión es el gran reto social que nos deja este caso. Sin duda. Y bueno, queremos aprovechar para agradecer profundamente a quienes nos han acompañado en esta exploración hoy. Sabemos que acercarse a un tema con tantas aristas dolorosas requiere mucha paciencia y disposición. Sí, valoramos muchísimo que dediquen su tiempo a tratar de entender el mecanismo de los hechos, las capas detrás de todo este conflicto forense. Y no quedarse solamente con el ruido escandaloso de la nota roja. Nos unimos a ese agradecimiento sincero. Que tengan un día excelente en casa o donde nos escuchen. Así es. Ojalá esta plática nos sirva para recordar la importancia vital de mantener la empatía frente al dolor ajeno y la necesidad de cuestionar siempre la información que consumimos a diario. Totalmente. Pero antes de desconectarnos, llévense esto en la mente para analizarlo después. Volvamos un segundo a esa foto de madrugada en la carretera. La foto viral. Esa misma. Si este caso lo tuvo absolutamente todo, millones de ojos observando, presión de los medios, horas de video, tecnología de punta, y aún así terminó envuelto la impunidad, ¿qué esperanza real le queda a los miles de casos que ocurren todos los días en la sombra? ¿Casos sin cámaras? ¿Sin teléfonos? Exacto, sin un hashtag que los vuelva tendencia. Y una pregunta mucho más personal para la próxima vez que abramos una plataforma de streaming. Cuando le damos play a un documental sobre una tragedia ajena, hay que ser muy honestos con nosotros mismos. ¿Lo estamos viendo porque queremos exigir justicia?
o simplemente porque necesitamos alimentar nuestra fascinación por el morbo? Les dejamos esa reflexión. Hasta la próxima.